si yo trabajo con un valor n menor a 30 datos. Entonces, cuando n es menor a 30 datos, lo que simplemente nosotros vamos a hacer es determinar una prueba, la prueba T, o la prueba T de Student, que en algunos casos la conocen, ¿cierto? ¿En qué consistía esa prueba T? Era simplemente reemplazar el Z por T. Y lo que hacíamos era ya el Z no lo íbamos a encontrar, entonces ya el T lo vamos a manejar de dos formas. El T de crítico y el T de prueba. En este caso, la prueba T entonces tenía ya una connotación diferente. Nosotros decíamos que el valor T, o sea, en este caso era igual a X media o el valor medio sobre, o perdón, menos mu, que sería la media aritmética de la población, sobre, en este caso, S, ¿cierto? Y esto lo vamos a multiplicar, bueno, en este caso, por la desviación, y esto lo íbamos a multiplicar por la raíz de n menos 1. Entonces, este es prácticamente nuestra fórmula para Profe, trabajar el valor t. una preguntita. ¿El X barra viene a ser la media de la muestra? Sí, la media de la muestra. Ah, listo, gracias. Entonces ya tengo que yo identificar esto para hacer la prueba T, ¿cierto? Ahora, de dónde sacábamos el T crítico o el T, el valor T? Nosotros íbamos a la tabla que yo les había enviado, donde usted tiene que tener en cuenta dos aspectos. Hacia este lado, el valor del porcentaje de confiabilidad y hacia este lado, lo que se conocía como los grados de libertad, ¿cierto? Que esos grados de libertad son los que yo voy a encontrar y aquí voy a encontrar el valor T. Entonces, ese valor es el que yo lo voy a contrastar, donde decía, si el T de prueba es menor que el T, que el valor T que encontré, entonces, según esto, rechaza H sub 0. Y si el TP es mayor o igual a T, ¿cierto? Se acepta H sub 0. Entonces, en ese caso, ahí es donde nosotros proponemos desarrollar este ejercicio de la famosísima prueba T. Ahora, para poderlo conocer nuevamente, vamos a hacer un pequeño ejercicio en el cual ustedes van a determinar ese respectivo valor. Entonces, bien, vamos a poner que se hace un análisis a 6 cuerdas, ¿cierto? Y entonces tenemos que tienen una tensión de ruptura de 7.750 libras, ¿cierto? Con una desviación típica de 145 libras. Entonces, esto es la muestra. O sea, me está diciendo que estoy haciendo un análisis a una muestra de sogas y encontré que este es el valor. Entonces, cuando voy a verificar la ficha técnica, en la ficha técnica de las sogas que se vende, dice que el productor garantiza una tensión, ¿cierto? Una tensión, pongamos, del valor de 8.000 libras. O sea, lo que usted hace es comprar un conjunto de sogas, en este caso 6 cuerdas, y usted les hace la tensión y se da cuenta que es este valor.
7.750 con una desviación de 145 libras. Y verifica la ficha técnica y el productor o el fabricante dice que la tensión original o la tensión de cada cuerda es de 8.000 libras. Entonces la pregunta que uno se hace en este caso es, ¿será esto verdad o será mentira? ¿Qué estoy mirando? En la parte roja es las características de quién, de la población. Y la parte azul es las características de quién, de la muestra. En este caso nos estamos dando cuenta que podemos decir que n es menor a 30. ¿Cuánto es n? 6 datos, ¿cierto? Entonces para esto yo voy a decir, bueno, realíceme un análisis de este ejercicio si es verdad o si es mentira, ¿cierto? Frente a esto, ¿qué podemos hablar con respecto al anterior, a la información que acabamos de informar? Frente a una prueba, estadística, vamos a trabajar un porcentaje del 95% de confiabilidad o de confianza. Y vamos a analizar si esto es verdad. Y también lo podemos trabajar, si quieren, al 99%, como el ejercicio que decía Mario, para verificar si en realidad cumple estos dos aspectos. Si al 95% me dice que yo acepto este postulado, que esto en realidad tiene una tensión de 8.000, listo, aceptamos. Si no, pues hago una prueba al 99% para acercarme como al 100% de esa confiabilidad, porque en los ejercicios de pruebas, o en este caso en los diseños experimentales, uno siempre tiene que tener un margen de error. Y ese margen de error pues puede ser entre el 1 y el 5%, ¿cierto? Pues que es como lo normal en un ejercicio estadístico. Entonces lo que hacemos es pasar esta información a una prueba de hipótesis. ¿Cómo la podríamos plantear? ¿Qué me dicen? ¿Cuál sería, o sea, ya la conocemos, cuál sería a 8.000 libras, ¿cierto? Muy bien, Sí, Kelia, profe. apúntate un punto. 8.000 libras. ¿Qué sería entonces H1? Ahí sí ya puedo mirar que la media que yo encontré en este caso no es diferente, sino que es mayor, menor a 8.000, ¿cierto? O sea, yo no puedo decir M igual a 7.000 tantos, sino que digo que M es menor Poner a 8.000. 8.000. Entonces, esos son mis postulados. Entonces me dice, listo, analícelos desde una prueba de hipótesis. Entonces lo vamos a hacer con la prueba de hipótesis, pero hay una salvedad, hipótesis, que yo encuentro que n es menor a 30, por lo tanto tengo que hacerlo con la prueba T de estudio. Entonces, en este caso, lo que hacemos es decir, encontremos el valor T. Entonces, T, normalmente ya habíamos dicho que era esa fórmula, pongámosla aquí. Entonces, T es igual a X, en este caso, ¿cuánto es X de la media? O en este caso, la media aritmética de la muestra, de las 6 sogas, eran 7.750, ¿cierto? Menos los 8.000, las 8.000 libras que tiene la población, y todo esto lo vamos a dividir entre ¿quién? Entre el porcentaje, entre la desviación, en este caso de la muestra, que ya me lo están entregando, que la desviación de la muestra, porque miren que en el caso anterior, nosotros ¿qué decíamos? Teníamos X menos mu sobre desviación sobre raíz cuadrada de n. Pero esto era la desviación de la muestra, ¿cierto? Acá ya nos la están entregando, que es 145. Y como vamos a trabajar con una prueba T, entonces simplemente lo vamos a multiplicar por la raíz de en este caso decíamos que era la raíz de los grados de libertad. ¿Y cuáles son los grados de libertad? 6 menos 1, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo ya esta información, lo que nosotros sacamos es el porcentaje. ¿Y cuánto nos da en este caso?
¿Cuánto nos da ese valor? Si tienen ustedes sus calculadoras, esto les va a dar menos 3.86. O sea, este es el valor con el cual yo me voy a basar para trabajar mi prueba de hipótesis. Ahora, encuentro el T crítico, o el valor T, ¿cierto? El T crítico lo sacábamos utilizando la tabla. En este caso vamos a buscar el valor T punto 95, ¿cierto? O sea, el T al 95%. Y si lo buscábamos en la... Entonces, ¿qué hacemos? En este caso, planteamos nuestra hipótesis. Y cuando ya la tenemos, en este caso, la zona de rechazo, que sería menos 2.02, en este caso lo que hacemos es caer a la zona de rechazo. Entonces rechazamos H sub 0, ¿cierto? En este caso. Tenemos aquí nuestra tabla. Profe, esas tablas las podría abrir en el computador para que todos miremos ahí. Es que unos yo creo que se pierden buscando esos datos en las tablas, creo. No, pero yo se los envié al WhatsApp, ustedes la tienen. Sí, las tenemos, pero pues no sabemos bien manejarlas, o pues más o menos. Vale, vale. Ahorita es que esa no la tengo aquí, sino tendría que... O profe, les podía enviar al correo, es que yo pues no estoy en el grupo de los chicos, entonces yo no sabía que había enviado, por ejemplo, esas tablas. Ah, vale, vale. Listo. Yo ahora las cargo y las subo a la plataforma, ¿vale? Entonces esta le voy a tomar la fotografía. Tenemos nuestra campana de esta forma, ¿cierto? Cuando nosotros estamos haciendo la lectura de esa tabla, viene desde 0 hasta 1. Entonces, el porcentaje acumulado, por ejemplo, va aquí el 10, el 20, el 30, el 40, 50, 60, 70, no, bueno, 90, y por aquí me da el 90 y, pongámosle el 95%, ¿cierto? Pero en este caso, esta es la región de aceptación, o sea, de aceptación, cuando se acepta. Pero, ¿qué sucede cuando nosotros cuando estamos planteando nuestro ejercicio? Nuestro ejercicio dice que cambiemos la región. Me dice que el 95%, o sea, que acá voy a rechazar porque está a una cola que es menor. Entonces lo que vamos a hacer es, me dice, rechace en este valor y acepte de aquí hacia allá. Entonces los valores de la tabla simplemente los voy a tomar de manera negativa, ¿cierto? Si me dijera que es a doble espacio, entonces simplemente yo lo que hago es tomar las dos referencias y acabo de tener que de región negativa, pues aquí va a ser menos X, o pues en este caso menos F, y acá va a ser más F. Y este valor que yo lo encuentro aquí acumulado va a ser igual al de la confianza más el alfa medios, ¿cierto? Y entonces por eso yo determino pues esta región para ver si está a doble cola en la región de rechazo o en la región de aceptación. En este caso, pues por eso volvemos hacia mi tabla, normalmente. La tenía. No, la siguiente. Copiar imagen, la pegamos. Entonces, aquí nosotros identificamos. Esta es nuestra región de aceptación, y si el valor cae sobre uno de estos valores, aceptamos o rechazamos. Y este es el límite máximo para aceptar, pues prácticamente, ¿cierto? Entonces, en este caso, esos son los valores de límite. Como lo estamos haciendo hacia el otro lado, pues es como si yo lo tuviera esta misma gráfica
de esta forma, toda esta región es la sombreada y a todos los valores les voy a tomar como menos, 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 ¿cierto? O por eso no tenemos una sola tabla, porque o si no debería venir pues los valores tanto positivos como los negativos, pero es simplemente cambiarle el valor en este caso, negatividad hacia cada uno de los valores, ¿vale? Entonces, por eso, nosotros trabajamos con esta tabla para encontrar este valor que estamos, en este caso, solicitando. Aquí nos da menos 2.2, rechazamos la hipótesis, entonces en este caso decimos que al 95%, pues ya no se cumpliría. Entonces decimos, bueno, trabajémosla a un 99%, a ver qué pasa. Lo mismo que estábamos hablando, pues en este caso con Mario. Entonces, dejamos esta zona aquí, le decimos que encontremos el T, porque los valores son los mismos, el T crítico o sea, el 0, o sea, sería menos T, o sea, el T crítico sería menos T al 0.99. ¿Cuánto nos da ese valor en la tabla? Al punto 99 con T, o sea, a este valor sería menos 3.36, ¿cierto? Y entonces, eso es lo que hacemos ahora. Trazamos nuestra gráfica, acá para poderse observar. Trazamos nuestra gráfica, ponemos el valor T menos 3.36, ¿cierto? A nosotros nos dio el T de prueba 3.86. Menos 3.86. ¿Y qué nos dice? Nos vuelve a caer ¿en qué región? En la región de rechazo. Rechazamos H sub 0. Entonces, ¿qué podemos? ¿Cómo encuentra el 3.36? Es que eso es el que no sé, a ver. En la tabla, o sea, ustedes yo ya les había entregado esta tabla, la T de Student. Pero, a ver. ¿Cierto? Y aquí vamos a mirar. Buscamos el valor del 5, que es el grados de libertad, y vamos a buscar en la parte superior el valor T al 0.99. Y esto nos dice que nos da 3.36. Pero como nuestra gráfica está orientada hacia la izquierda, ¿cierto? Entonces lo que se hace, el acumulado va de esta forma, o sea, va de aquí hacia allá. Entonces aquí se va sumando y me llega a que es el 0.95, pero de manera negativa, o sea, se viene hacia acá. Entonces por eso me dice que el valor T es 3.36, el límite, y cae nuestro T normal, o nuestro valor T de student, cae dentro de esta zona de rechazo. Por lo tanto, rechazamos H sub 0. O sea, ni al 95% ni al 99% de confiabilidad podemos determinar que las indicaciones que venían en la ficha técnica de las obras, que tenían una resistencia de 8.000 libras, o podemos decir que eso en realidad es mentira. ¿Vale? Profe, y el dato que está a la izquierda es de los 1, 2, 3, 4, 5. ¿Esos qué hacemos con ellos? ¿Con qué nos podemos hacer? Ese valor, pues prácticamente para nosotros son los grados de libertad. Esos son los grados de libertad que nosotros estamos manejando. O sea, en este caso viene a ser el 6 menos 1. 6 menos 1, ajá, correcto, Mario. Gracias. Vamos a hacer otro, o sea, como teniendo en cuenta este ejercicio de las pruebas T,
O sea, verán, ¿cuál es la idea de esto? Que simplemente mediante una prueba, mediante estas pruebas T, se puede determinar es igual o diferente, ¿cierto?, de la población. Entonces, se la utiliza cuando n de la muestra es menor a 30 datos. O sea, con este caso, eso es lo que nos lleva la prueba T, en hacer una comparación entre una muestra y una población, que es lo que acabamos de mirar. Entonces, por ejemplo, por eso uno plantea H sub 0, dice que son iguales, y H sub 1 Profe, son diferentes. Ajá. ¿y por qué acá ese de pues grados de libertad llega hasta 120? Hasta tiene 40, 60 y 120. Ya lo vamos a mirar. Ahorita hacemos un ejercicio con ese. ¿Te parece? Entonces, ese valor que me menciona, que los grados de libertad son mayores a 30, es que se los utiliza cuando se realizan comparaciones entre valores, entre tratamientos, pues aquí, ¿cierto? Entonces ya les voy a hacer un ejercicio que va, la prueba de hipótesis, estamos sacando una muestra y decimos que si esa muestra es igual o diferente ¿a quién? A la población, ¿cierto? Pero yo puedo hacer un ejercicio también diferente. Puedo a este sacarle otra media, otra media. Y entonces yo puedo decir que ustedes me concluyan que esta media es igual o diferente a la otra, ¿cierto? O sea, yo ya no voy a trabajar que sean significativas con respecto a la población, sino que sean significativas entre ellas. Entonces, por eso vamos a trabajar el concepto de las diferencias de medias. Entonces, ¿en qué consiste? Yo puedo tener valores n entre diferentes muestras. O sea, puedo decir que esta n tiene 16 datos y esta n tiene 8. Entonces yo puedo decir, ¿será que son iguales estas dos muestras? Verifíqueme bajo un ejercicio de hipótesis. Entonces, ¿yo qué puedo determinar en este caso? Que que la media de n1 es igual a la media de n2, o puedo decir que la desviación de n1 es igual a la desviación de n2. Entonces, para esto vamos a sacar el valor de la prueba T. Entonces, el T que nosotros vamos a manejar va a ser el siguiente, va a ser igual. Entonces, pongámoslo aquí más grande. El valor T que nosotros vamos a encontrar, es decir, la media de 1 menos la media del 2, de la muestra 2, sobre la desviación multiplicada por 1 sobre n de 1, más 1 sobre n de 2. Y entonces de aquí, ¿a qué es igual d o delta? Entonces la desviación típica que nosotros vamos a tomar va a ser igual a la raíz cuadrada de ¿quién? De el valor de los datos de la muestra 1 multiplicado por la desviación típica de la muestra 1, ¿cierto? Pues en este caso es la varianza, más n2 por la varianza de 2 sobre
N1 más N2, ¿cierto? Menos 2. O sea, esta va a ser nuestra fórmula para poder determinar si existe diferencias significativas entre muestras. Era el ejercicio que yo la vez anterior yo les explicaba, por ejemplo, donde mencionábamos la prueba con sensores, ¿cierto? Entonces yo les decía, bueno, ¿qué sucede si yo voy a trabajar con unos sensores donde pongo en diferentes ciudades, en las diferentes partes de la ciudad, a trabajar unos sensores? Y empiezan a tomar muestras aleatorias de temperatura y demás, y entonces yo voy a verificar si el tratamiento o sea, la toma de datos con un termómetro digital es igual a otra referencia del termómetro o simplemente cambia. Entonces vamos a trabajar con esta característica, o sea, para poder entrar al concepto que nos plantea Brian, que en la tabla están unos valores superiores, por ejemplo, a 120. Entonces lo que nosotros hacemos en este caso es realizar este ejercicio mediante un esquema, un ejemplo para poderlo identificar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo mismo que vamos a trabajar. Hay que esto contrastar con la tabla de T. O sea, que vamos a encontrar el valor de T, que simplemente ustedes ya lo conocen. Pero antes de esto vamos a encontrar la desviación de la prueba. Entonces, la desviación de la prueba, para poderlo trabajar o para poder unificar estas dos desviaciones, entonces vamos a decir que esto es igual a la raíz cuadrada, ¿cierto? De, en este caso sería 16 por 10 al cuadrado, o sea, 16, que serían los 16 datos, n, por la varianza. O sea, la varianza saben que es la desviación al cuadrado, ¿cierto? Lo vamos a sumar por los 14 datos, por su varianza al cuadrado, y todo esto lo vamos a dividir entre la suma de 16 más 14 menos 2. Y esto nos da un valor de 9.44. Entonces le dice que la desviación casi promedio entre estas dos, entre 10 y 8, es de 9.44. Ahora, porque esto tiene que ver mucho con el número de datos, ¿cierto? Por eso nosotros lo manejamos así, no lo hacemos directamente. Para decir 9 más 8 entre 2 nos quedaría 9. Porque pues acá tengo unos datos que son superiores a este que son inferiores. Entonces lo que hacemos ahora ya es generar la prueba T. Y para la prueba T nosotros decimos que vamos a trabajar. Me dice que tomen la media del grupo 1 menos la media del grupo, perdón, pues en este caso la del grupo 2 menos la media del grupo 1, ¿cierto? Sobre el 9.44 que nos dio esa desviación de la población, multiplicado por la raíz de 1 sobre 16 más 1 sobre 14. Y esto nos da un valor de 1.45. Este es el valor de T, ¿cierto? Ahora, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Verlo en la tabla? No, antes de verlo, los voy a sacar aquí para que no haya inconveniente. T nos dio 1.45. Un valor, o sea, el paso que nos saltamos antes de hacer
era poner en conocimiento cuáles eran nuestros H de trabajo, ¿cierto? ¿Cuál sería el H sub 0? El H sub 0, si me dice que si existen diferencias significativas, pues el H sub 0 voy a decir que la mu de la 1 va a ser igual a mu de la 2. Y el H sub 1 me va a decir que M1 es diferente al M2. Cuando estoy trabajando así, entonces como lo plantea Brian, vamos a trabajar a doble cola. ¿Cierto? Y como es a doble cola, entonces ¿cómo vamos a encontrar el T? Este valor T que nosotros hacemos. Entonces va a ser igual. Si nosotros habíamos hablado que es una significancia al 95%, va a ser igual a T al 0.95 más el T del alfa medios. Entonces en este caso, como alfa medios, entonces alfa es igual a 0.5, alfa medios es igual a 0.25. Por lo tanto, voy a encontrar en la tabla el valor de 0.975. Y entonces buscamos el valor de la tabla de 0.975 y me dice que los valores críticos están en menos 2.05 y 2.05. Esos son mis extremos. ¿Y cuánto me dio el valor? 1.45. Por lo tanto, cae en la zona de aceptación. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Diríamos que a una confianza o una confiabilidad del 95% están seguros que los IQ de los 2 semestres son iguales. O en términos estadísticos se dice, no hay diferencias significativas entre los estudiantes. Así como lo tengo ¿cierto? Ustedes van a hacer el mismo, o sea, lo van a verificar. Yo lo hice con el 97.5. Verifíquenlo, por favor, al 99%. Porque pues el 95 a mí me queda como ese y sin sabor, que ¿será que son iguales? Ajá. Que, o sea, ahí, la acercación de los datos ahí es según la tabla como uno lo coloque, ¿no? Pues si es el 99 es más exacto, diría uno, ¿no? Obvio, ¿no? Exacto, pero pues tú siempre tienes que empezar con un margen de error bajo, ¿cierto? O sea, por eso les decía que todas las pruebas estadísticas inicialmente se deben contemplar a un 5% del margen de error. Entonces aquí me dice que al 5% de margen de error no hay diferencias. O sea, yo puedo decir que ustedes tienen son exactamente iguales pues a los del sexto. Pero yo quiero como quitarme esa espinita para ver si es verdad o es mentira. Entonces lo voy a hacer como al 99% siendo mucho más exacto. Entonces les voy a dar 5 minuticos para que me digan cuánto me da al 99%. Si aceptamos o rechazamos esa zona. Profe, una preguntita. Ajá. Ahí los grados de libertad, ¿cuáles serían? Ah, vale. Muy buena pregunta. ¿Cuáles son los grados de libertad? Entonces, los grados de libertad nosotros los tomamos, en este caso, cuando decimos, n igual a 15, o sea, los grados de libertad sería 15 menos 1. Pero si yo tengo n15 más y otro n14, los grados de libertad serían 15 más 14 menos 2. Si yo tuviera 3 medias, sería 15 más 14 más la otra media menos 3.
Y así se va trabajando los grados de libertad. En este caso, grados de libertad los buscamos así. Ah, listo, profe, gracias. ¿Listo? Háganle, o sea, rapidito, no sean sin 5 minuticos al 99% para ver si ustedes tienen el mismo coeficiente de los de sexto. ¿Vale? Inicialmente me dice que la confianza es del 95%, ¿cierto? Bien. Si yo sé que la confianza es del 95%, la significancia es del 5%, ¿vale? O sea, por ahí no hay ningún problema. ¿Qué sucede? Tienen que ustedes, según esto, mirar el tipo de H1. ¿Por qué hablo del tipo de H1? Porque si es menor, este H1 es menor a H sub 0, va la curva acá. Si H1 es mayor a H sub 0, la cola va hacia acá. Y si H1 es diferente de H sub 0, la cola va acá. ¿Cierto? Hasta ahí no hay ningún inconveniente. Ahora, ¿qué voy a mirar? El 95. Si yo trabajo en este caso, en H sub 0, el T en la tabla lo voy a encontrar. Entonces, en este caso sería, si yo lo trabajo acá, al T al 0.90, como esa doble cola, es el 5 más el 0.5, al 0.97. Si es acá, sería menos T 0.95, y si es hacia este lado, es T 0.095. Entonces resulta que me da 270. Entonces aquí me dice que esto, la línea sería menos 2.70 y 2.70. Si es en este caso, me da menos 2.70, y si es en este caso, es 2.70. ¿Cierto? Pero ¿qué sucede? Aquí es 2.70 con este valor. Acá pues puede ser 2.54 y acá puede ser 2.54. ¿Cierto? Eso es lo que yo tengo que mirar. Ahora, ¿de dónde encontramos este valor? ¿O de dónde sale? En la tabla, ustedes manejan, ya la voy a hacer la tabla. La tabla tiene esta característica. 0, 1, 2, 3, 4, que son estos los grados de libertad. Y hacia acá tengo los valores de T. T 0.995, T 0.99, T 0.98, un ejemplo, T 0.95 y así sucesivamente. O sea, esta es la confianza máxima que puede alcanzar el tratamiento. Entonces, ¿de dónde sale ese valor T? Es tomar los grados de libertad con respecto a esto. Entonces, yo lo que hago es verificar el valor puntual. Este chico, el compañero Brian, me decía, profe, pero ¿por qué en la tabla nosotros encontramos unos valores que van hasta 120? Por la siguiente razón. Si yo tengo una muestra, digo, tengo una población de mecatrónica, y saco 2 semestres. En el uno saco 29 estudiantes y en el otro saco 13, ¿cierto? Entonces yo le digo, bueno, busque. Si yo lo hiciera simplemente así, es más fácil porque ya lo acabamos de hacer. Si yo lo trabajo ya de las dos, entonces yo quiero saber si esta con esta tienen diferencias significativas. ¿Cierto? Entonces, como lo que hacemos es encontrar aquí mu, n y desviación, mu, n y desviación. Y a partir de la prueba que acabamos de mirar, de diferencias, podemos tener en cuenta si entre estos dos tratamientos son iguales. ¿Cuántos van a ser los grados de libertad en este caso? Entonces me dice que los grados de libertad serían 29 más 13, serían 30, serían 42, menos 2 serían 40 datos.
Entonces igual, 40 ya sería un valor más alto, pero pues de todas maneras yo estoy analizando es entre medias o entre, en este caso, entre, podemos decir, entre muestras. Muestras de, Y entonces si me dice que es al 95%, pues simplemente yo me remito a mi tabla y busco B40, ¿cierto? Y voy a buscar acá en este caso, dependiendo de lo que me están pidiendo. Si son iguales, son diferentes o demás. Entonces, yo puedo decir que en este caso sean diferentes. Entonces, encuentro el 0.975 a 40 y el valor de esto que me arroja la tabla a 40 al 0.975 es el 2.02. Entonces usted haga el tratamiento con estas de acá y verifique si este T es más alto o más bajo que el valor. Ya, y si el grado de libertad no nos da exacto, ¿ahí qué hacemos? ¿Una diferencia entre los dos? ¿Cómo así no les da exacto? Digamos, por ejemplo, en la tabla no hay un número como decir 32 o 31. Ah, bueno, ahí ya ahí tocaría es hacerle como la interpolación, ¿no? O sea, eso, que ahí aparece 35. Pero si usted se da cuenta, entre 2.75 y 2.70 es 0.05. O sea, pues ahí usted puede decir si es 35, ahí cuánto es la diferencia de 10 para 0.5. O sea, ¿qué es lo que me dice? Que aquí tengo 30 y aquí tengo 40, aquí me da 2.75, aquí me da 2.70, ¿cierto? Pues si son 10 valores, pues divida la diferencia. O sea, en este caso sería 31, 32, 33, así, y cada uno sería 2.75. Váyale restando, en este caso serían 0.005 aproximadamente, ¿cierto? Por 10, entonces sería 0.05. Entonces cada uno de estos valores va a ir reduciendo, o sea, el 31 sería 0.495, el otro 2.74090 y así sucesivamente y le va a dar el 40. Y este es cuando y es- quiero encontrar adquisición diferente infantil, pongamos, en un jardín, ¿cierto? En un jardín se encontró, por ejemplo, se tomó las alturas de unos niños y entonces se identificó que en un grupo, el grupo 1, tiene las diferentes características. Entonces, se tomó la muestra del grupo 1, 24 niños, cuyas alturas, entonces, la X promedio de altura es igual a, ¿cuánto puede ser un niño? Pongámosle en, valor, 1,42. listo, 142 centímetros, ¿cierto? Con una desviación de 13. Y se tomó un grupo 2 y en ese grupo 2 se sacaron solamente 6 niños. Y entonces ellos tenían una altura promedio de 1.35, ¿cierto? Con una desviación de 18. La pregunta que yo les hago, pregunta de examen, ¿cierto? Que ahora con este tema tengo la ventaja de poder darle a cada uno un ejercicio. Entonces sería, existen diferencias significativas
entre los grupos a un porcentaje del, pongámosle, 94%, pongamos al 93%. Listo. Quiz. O sea, el alfa medios, si yo tengo 93% de confianza, la significancia sería 7. Y como es alfa medio, sería 7 entre 2, sería 3.5. Entonces 93 más 3.5 sería 96.5. Entonces en la tabla yo busco es el 0.965. .93 más 0.95, sí, te dan 1.75, 73. Y el valor. Por ahí vas bien, Mateo. ¿Pero cuánto te da Mateo? O sea, Mateo, aquí encontraste es el valor del 0.93, ¿cierto? Sí. Ya, o sea, sabes que es 0.9625. Ahora sí encontrarlo en la tabla para ver qué valor te corresponde y según eso verificamos si aceptas o rechazas las hipótesis. Ya, listo, profe. ¿Por qué se te da tan Kenley? Las fórmulas de las desviaciones. Profe, ¿nos puede dar un ejemplito cómo sacar el de la tabla? Es que el 0,965 no, como no sale, entonces ¿será que nos puede dar una explicación, por favor? Ahorita lo hacemos. Esta es la fórmula de la desviación. Exactamente, joven Mario, vamos a ver. La tabla, como me dice que es, me dice la tabla que trae 0.975 y el siguiente 0.95. Entonces, tenemos el valor a 28 de 2.05 y 1.70, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería el valor de la mitad? Pues en este caso, ¿cuál correspondería? Entonces, simplemente le sacamos la media, en este caso, la media entre los dos sería 2.05 más 0,9375. 1.70 dividido entre 2. O sea, la media de estos dos, la mitad sería 1.8587, ¿cierto? Y el valor de estos dos, aquí la mitad sería 0.975 más 0.95 dividido entre 2 sería, a ver, está mal. 0.975 más 0.95. 0.962. 0.962.5. 0.9625. Les decía, o sea, este valor correspondería a este, ¿cierto? ¿Y cuánto fue que nos dio? 0.965, ¿cierto? Entonces está
más próximo hacia este valor. Si lo quiero hacer exacto, pues me tocaría entonces ahora trabajar una regla de 3 pues sencilla, es decir, 0.9625. Entonces, si para este es 1.875, ¿cuánto es este valor? Entonces decimos 1.875 por, a ver, este por este dividido entre por 0.965 igual dividido entre 0.9625. Entonces este valor que me corresponde sería el siguiente. Entonces, por la tabla, como está doble cola, diría menos, perdón, 1.88 y menos 1.88. ¿Cuánto les dio el valor de t? ¿Cuánto dio el t? 1.04. 1.38. 1.04. 0.48. Entonces, a pesar de que en el grupo 1 la altura de los niños es más alta, o sea, la media aritmética es más alta que los de la media 2, podemos determinar que el grupo tanto 1 como el grupo 2 son iguales. O sea, estamos hablando que son niños casi de la misma edad, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces, esa es como la característica que uno hace con este tipo de pruebas. ¿Otra pregunta de pronto, chicos? ¿Alguna inquietud? Sí, profe, la fórmula T para comparar grupos no me quedó clara, la fórmula. ¿La fórmula T? Sí. Vale, ya te la coloco. Entonces, la fórmula T, ¿cierto? Es el estadístico que nosotros vamos a sacar de comparar el grupo 1 con el grupo 2. ¿Y qué tiene que mirar qué tiene como referencia para sacar ese valor del valor T o de la prueba T? Vamos a tener en cuenta las medias del grupo 1 con la media del grupo 2, ¿cierto? Este menos este. Y esa la vamos a comparar con respecto a una desviación, que en este caso sería como una desviación promedio. O sea, si yo tengo la desviación 1 y la desviación 2, pues yo lo que voy a sacar es el promedio.
o la voy a promediar, pero no la voy a promediar de esta más esta sobre 2, sino que yo la tengo que trabajar con respecto al valor n de las que yo estoy trabajando. Y esta la voy a multiplicar, ¿cierto?, por la raíz de 1 menos n1, ¿cierto?, más 1 menos n2. Ahora, esta es la fórmula que nosotros manejamos. Si hacemos referencia a la fórmula anterior que nosotros teníamos, cuando estoy comparando no entre muestras, sino entre muestra y población, yo decía que era igual a x1, miren aquí, menos la que yo comparo, que es mu, sobre la desviación multiplicado, pues en este caso la teníamos, era sobre la raíz de n, ¿cierto? Y si hablábamos que estábamos trabajando por el anterior concepto, que era por las muestras, entonces lo que hacíamos era multiplicarlo por, en este caso era n menos 1, ¿cierto? Esa era nuestra fórmula. Entonces acá ya no lo estoy trabajando n menos 1, sino lo estoy trabajando es 1 sobre n. Ahora, este de aquí es para comparar muestra con respecto a la población. Acá lo voy a trabajar comparación de muestra con otra muestra. Entonces, por eso hago este consolidado de x menos x sub 2, o en este caso podría ser las medias de la muestra, y sobre una desviación. Y esa desviación era la que nos preguntaba Mario que a qué era referencia, o cómo lo podíamos sacar. Entonces decíamos que esa desviación la vamos a tomar como la raíz cuadrada de el número de datos de la muestra 1 multiplicado por su varianza, ¿cierto? Más el número de datos de la muestra 2 multiplicado por su varianza, o puede ser por la desviación que yo tengo elevada al cuadrado. Y esto lo vamos a dividir entre los grados de libertad. Y los grados de libertad es 1 más n sub 2 menos 2, que serían dos variables que estoy trabajando. Entonces este valor lo reemplazamos aquí. Y ahí vamos a tener el valor testigo, o el valor de prueba, que es nuestra prueba T, de comparación de muestras. Entonces usted tiene que identificar muy bien qué es lo que estamos haciendo. ¿Vamos a comparar las muestras o vamos a comparar la muestra con respecto a la población? Bien, ahí llegaron. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Profe, y para elegir cuál es el grupo 1 y cuál es el grupo 2, eso no importa. Es que ahí usted tiene que hacer la comparación entre los grupos, o sea, mirar hacia El dato cuál mayor está. menos el dato menor, supongo. Claro, sí, para ver cuál es el que lo está comparando, ¿cierto?